Bienvenido, soy Eldrin y este es mi gato Leopoldo. Recuerda, cada like es un grano en su cuenco. Y ahora que comience la historia. En un reino marcado por la prohibición y el miedo, donde los antiguos saberes fueron condenados al silencio, nació la historia de Serena, la última herborista. Desde niña, ella había sentido que las plantas le hablaban en susurros invisibles. El murmullo de las hojas, el crujir de las raíces, el perfume de las flores que se abrían en la penumbra. Pero en aquel tiempo, escuchar a la naturaleza era considerado un delito, y todo conocimiento sobre hierbas, remedios y curaciones había sido declarado traición contra la corona. Serena vivía en los márgenes de la aldea, en una pequeña cabaña oculta entre bosques húmedos y senderos olvidados. Allí, entre estantes repletos de frascos polvorientos y pergaminos escondidos, guardaba la sabiduría ancestral que había heredado de su abuela. Cada planta tenía un secreto, cada raíz contenía una memoria, y ella se convirtió en la guardiana silenciosa de un legado que el reino intentaba borrar. La protagonista no era una guerrera ni una noble, sino una mujer de mirada serena y manos firmes, capaz de devolver la vida con un ungüento o aliviar el dolor con una infusión. Sin embargo, su destino no sería permanecer en las sombras. Cuando una enfermedad misteriosa comenzó a extenderse por la comunidad, ni los médicos oficiales ni los decretos del rey pudieron detenerla. Fue entonces cuando Serena comprendió que su silencio podía costar vidas y que su conocimiento prohibido era la única esperanza para salvar a su gente. El conflicto se intensificó. Obedecer las leyes injustas y ver morir a los inocentes, o desafiar la corona y revelar el poder de las plantas. Serena eligió el camino más peligroso. Con cada remedio que preparaba en secreto, con cada hierba que recogía bajo la luna, se acercaba más al destino de convertirse en símbolo de resistencia. Su historia es la de una mujer que, armada únicamente con la sabiduría de la tierra y el valor de su corazón, se transformó en pieza clave para liberar a su comunidad de la ignorancia y del miedo. Serena no solo curaba cuerpos, también despertaba memorias olvidadas, recordando a todos que la naturaleza era un libro abierto que nunca debía ser quemado. Así comienza la crónica de la última herborista, un relato donde la esperanza florece en secreto y donde una mujer se convierte en raíz de libertad en un reino que había intentado arrancar todas las semillas del conocimiento. Serena comenzó a caminar más allá de los límites de su cabaña, llevando consigo pequeñas bolsas de hierbas ocultas bajo su túnica. Cada paso era un desafío, pues sabía que los guardias del reino vigilaban con severidad cualquier señal de conocimiento prohibido. Sin embargo, la enfermedad que se extendía por la aldea no le dejaba otra opción. Debía actuar. Las noches eran su refugio. Bajo la luna recogía raíces y flores que solo florecían en la penumbra. Sus manos, acostumbradas al silencio, mezclaban pócimas en frascos de barro, y cada preparación era un acto de resistencia. Serena sentía que la tierra misma la guiaba, como si los bosques quisieran protegerla de los ojos que la buscaban. Pronto, los rumores comenzaron a circular.
Algunos aldeanos, desesperados por salvar a sus hijos, acudieron a ella en secreto. Serena los recibía con calma, aplicaba ungüentos, ofrecía infusiones y veía cómo la vida regresaba a quienes habían sido condenados por la ignorancia del reino. Su nombre empezó a susurrarse en las calles, no como traidora, sino como salvadora. Pero el peligro crecía. El Consejo Real había oído hablar de una mujer que desafiaba las leyes con remedios antiguos. La persecución se volvió inevitable. Serena, consciente de que su destino estaba marcado, no retrocedió. En su corazón sabía que no era solo una curandera, era la última guardiana de un saber que podía devolver la libertad a su pueblo. El bosque se convirtió en su aliado, la comunidad en su refugio y la memoria de su abuela en su fuerza. Serena no luchaba con espadas ni escudos, sino con raíces, hojas y la convicción de que la naturaleza nunca debía ser silenciada. Así, la última herborista se transformó en símbolo de resistencia, y cada planta que tocaba era una chispa de esperanza en un reino que había intentado arrancar todas las semillas del conocimiento. Serena avanzaba con pasos firmes, consciente de que cada movimiento podía ser observado por los ojos del reino. La enfermedad seguía extendiéndose y los aldeanos, desesperados, acudían a ella en secreto. En la penumbra de su cabaña, las hierbas se mezclaban con el murmullo del bosque y cada remedio preparado era un acto de valentía. Las noches eran su aliada. Bajo la luna recogía raíces escondidas y flores que solo se abrían en silencio. Sus manos, hábiles y pacientes, transformaban lo prohibido en esperanza. Los susurros de la comunidad crecían. Serena no era vista como traidora, sino como la única capaz de devolver la vida. El Consejo Real, sin embargo, no tardó en enterarse. Los rumores de una mujer que desafiaba las leyes con saberes antiguos llegaron hasta la corte. La persecución se intensificó y los guardias comenzaron a rastrear los caminos del bosque. Serena sabía que el peligro era inminente, pero también comprendía que su silencio significaba condenar a los inocentes. La aldea empezó a protegerla. Los vecinos escondían sus huellas, desviaban a los soldados y compartían con ella los secretos de los senderos ocultos. Serena ya no estaba sola. Su conocimiento había despertado la memoria colectiva y la comunidad entera se aferraba a su sabiduría como a una raíz que no podía ser arrancada. Así, la última herborista se convirtió en símbolo de resistencia, y cada planta que tocaba era una chispa de esperanza en un reino que había intentado borrar todas las semillas del conocimiento. Serena despertaba cada día con el murmullo del bosque como compañía. El aire traía consigo el aroma de las hierbas que había recogido en secreto, y cada frasco en su cabaña era un recordatorio de la lucha silenciosa que libraba contra la ignorancia del reino. La enfermedad seguía avanzando, pero también lo hacía la esperanza. Los aldeanos que habían recibido sus remedios comenzaban a sanar y sus voces se alzaban en agradecimiento. El Consejo Real, enfurecido por la resistencia, envió emisarios para capturarla.
Sin embargo, los caminos del bosque se cerraban como un laberinto protector, desviando a los soldados y ocultando a la herborista entre sombras y raíces. Serena comprendía que no era solo la guardiana de un saber prohibido, sino la chispa que encendía la memoria colectiva de su pueblo. Las mujeres de la aldea empezaron a aprender de ella en secreto. Serena compartía su conocimiento con cuidado, enseñando a distinguir las hojas que curaban del veneno que dormía en la tierra. Cada lección era un acto de rebeldía, cada palabra un desafío al silencio impuesto por la corona. El bosque parecía escucharla. Los árboles se inclinaban suavemente cuando pasaba. Las flores se abrían bajo su mirada y las raíces se entrelazaban como si quisieran protegerla. Serena sentía que la naturaleza misma la había elegido como voz, como puente entre lo olvidado y lo necesario. La tensión crecía. El reino no podía detener la propagación de su influencia y la comunidad ya no estaba dispuesta a renunciar a la esperanza. Serena caminaba con la certeza de que su destino no era esconderse, sino abrir las puertas de un futuro donde el conocimiento de las plantas volvería a ser raíz de libertad. Así, la última herborista avanzaba, no con armas ni ejércitos, sino con la fuerza de la tierra y la convicción de que ningún decreto podía apagar la luz que florecía en cada hoja. Serena sabía que el tiempo se agotaba. La enfermedad, aunque contenida en algunos hogares gracias a sus remedios, seguía avanzando como una sombra silenciosa. El Consejo Real intensificaba la persecución, enviando más soldados a los caminos y ofreciendo recompensas por cualquier pista que llevara a la herborista. La aldea, sin embargo, ya no era un grupo pasivo. Hombres y mujeres comenzaron a reunirse en secreto, compartiendo lo que Serena les había enseñado. Los niños aprendían a reconocer las hojas que curaban. Los ancianos recordaban nombres de plantas que habían sido borrados de los libros oficiales. La memoria colectiva despertaba y con ella la resistencia. Serena caminaba por los senderos ocultos del bosque con la certeza de que cada paso era un desafío al poder del reino. Sus manos, manchadas de tierra y savia, eran testigos de un conocimiento que no podía ser destruido. La naturaleza la acompañaba. Los árboles parecían abrirle camino. Los pájaros anunciaban su presencia y la luna iluminaba sus noches de trabajo. El día llegó en que los soldados lograron rodear la aldea. El Consejo Real esperaba capturarla y dar un ejemplo de obediencia, pero lo que encontraron fue un pueblo unido, dispuesto a proteger a la mujer que había salvado sus vidas. Serena no necesitó levantar la voz, su presencia bastó para que la comunidad se mantuviera firme. Cuando los soldados rodearon la aldea, esperaban capturarla y dar un ejemplo de obediencia. Lo que encontraron fue un pueblo unido, dispuesto a defenderla. La tensión se transformó en un enfrentamiento silencioso. Los guardias, incapaces de quebrar la voluntad del pueblo, retrocedieron. Serena permaneció en pie con el corazón firme. Ya no era la última herborista en soledad. Ahora su conocimiento latía en cada voz, en cada gesto, en cada raíz compartida. Su legado había florecido y el reino no pudo arrancar las semillas que habían vuelto a germinar. Los días posteriores al enfrentamiento marcaron un cambio profundo en la aldea. Los soldados no regresaron
y el silencio del bosque se llenó de voces humanas que ya no temían pronunciar los nombres de las plantas prohibidas. Serena caminaba entre los hogares con calma, ofreciendo remedios sin ocultarse, y cada gesto suyo era recibido como un acto de esperanza. Las mujeres que habían aprendido de ella comenzaron a transmitir el conocimiento a sus hijas. Los ancianos compartían recuerdos que habían guardado en secreto, y los niños repetían los nombres de las siervas como si fueran canciones. El saber que antes estaba condenado al olvido ahora circulaba libremente, como un río que había sido liberado de sus cadenas. Serena no buscaba reconocimiento ni poder. Su fuerza residía en la certeza de que la tierra nunca había dejado de hablar y que su voz era simplemente un puente entre la naturaleza y la comunidad. El bosque la acompañaba, la luna iluminaba sus noches y la memoria de su abuela seguía guiando sus pasos. El reino, incapaz de arrancar las raíces que habían vuelto a crecer, quedó marcado por la resistencia silenciosa de una mujer que había elegido la vida sobre el miedo. Serena permanecía firme y su legado se expandía más allá de los límites de la aldea, como semillas llevadas por el viento. Así, la última herborista no fue un secreto ni una sombra, sino la raíz de un futuro donde el conocimiento prohibido florecía nuevamente, recordando a todos que la libertad podía germinar incluso en la tierra más castigada. El rumor de la resistencia comenzó a extenderse más allá de los límites de la aldea. Comerciantes que pasaban por los caminos hablaban de una mujer que curaba con hierbas prohibidas, y viajeros llevaban consigo semillas que Serena les había entregado en secreto. Lo que había nacido como un acto de supervivencia se transformaba en un movimiento silencioso que recorría el reino como raíces invisibles bajo la tierra. Los campesinos empezaron a cultivar plantas que habían sido olvidadas, escondiéndolas entre los campos de trigo y cebada. Los frascos con ungüentos viajaban ocultos en carretas, y las canciones de los niños repetían nombres de hierbas que hacía años nadie se atrevía a pronunciar. La memoria colectiva, antes dormida, despertaba con fuerza. Serena observaba todo con serenidad. No necesitaba proclamarse líder ni buscar reconocimiento. Su fuerza estaba en el ejemplo, en la constancia de sus manos y en la certeza de que la naturaleza nunca había dejado de hablar. Cada raíz que entregaba era un mensaje, cada remedio una chispa de libertad. El Consejo Real, incapaz de detener la expansión de aquel conocimiento, comenzó a temer lo que no podía controlar. La prohibición, que antes parecía indestructible, se resquebrajaba frente a la unión de un pueblo que había recordado su vínculo con la tierra. Serena seguía caminando por los senderos del bosque, con la luna como guía y el murmullo de las plantas como compañía. Su legado ya no estaba oculto en una cabaña. Vivía en cada voz, en cada semilla, en cada gesto compartido. Y así, la última herborista se convirtió en raíz de un futuro donde la libertad germinaba como un bosque indomable. El eco de la historia de Serena comenzó a viajar más allá de las montañas.
En aldeas lejanas, los campesinos escuchaban relatos de una mujer que había desafiado la prohibición y devuelto la vida con hierbas olvidadas. Los viajeros llevaban semillas en sus bolsillos como pequeños tesoros que podían despertar la esperanza en tierras castigadas por el miedo. El Consejo Real, cada vez más debilitado, intentaba imponer nuevas leyes, pero la gente ya no obedecía con la misma docilidad. El recuerdo de Serena y su ejemplo se extendía como un bosque que crece sin permiso, imposible de contener. Lo que antes era secreto, ahora se compartía en voz alta, en canciones, en historias contadas alrededor del fuego. Serena, mientras tanto, seguía caminando por los senderos del bosque. No buscaba gloria ni títulos, solo escuchaba el murmullo de la tierra y respondía con sus manos. Su vida se había convertido en un puente entre lo antiguo y lo nuevo, entre la memoria y el futuro. La comunidad la miraba con respeto, no como a una figura distante, sino como a alguien que había elegido permanecer junto a ellos. Su fuerza estaba en la sencillez, en cada raíz entregada, en cada remedio compartido, en cada palabra que recordaba que la naturaleza nunca había dejado de hablar. Así, la última herborista siguió siendo faro y raíz, y su legado se expandió como semillas llevadas por el viento, germinando en lugares donde nadie imaginaba que la libertad pudiera florecer. Las semillas que Serena había entregado comenzaron a germinar en tierras lejanas, en aldeas apartadas. Campesinos que nunca habían oído su nombre ya cultivaban hierbas prohibidas, transmitiendo el saber como si fuera un canto antiguo que volvía a la vida. El conocimiento viajaba de boca en boca, de mano en mano, y lo que antes era secreto se transformaba en costumbre. El reino, debilitado por su propia rigidez, veía cómo las leyes se desmoronaban frente a la fuerza silenciosa de la tierra. Los decretos ya no podían sofocar lo que había florecido en cada rincón, la memoria de las plantas, la certeza de que la naturaleza era más fuerte que cualquier prohibición. Serena observaba todo con calma. No necesitaba proclamarse nada, ni buscar títulos. Su fuerza estaba en la sencillez de sus actos, un remedio compartido, una raíz entregada, una enseñanza transmitida. Su vida era un puente entre lo olvidado y lo que volvía a despertar. La comunidad la rodeaba con respeto, y su nombre se pronunciaba como símbolo de esperanza. No era una figura distante, sino una presencia constante, alguien que había elegido permanecer junto a su pueblo. Así, la última herborista siguió caminando entre bosques y aldeas, con la luna como guía y la tierra como aliada. Su legado se expandía como un bosque indomable, recordando a todos que la libertad podía germinar incluso en los lugares más castigados. El viento llevó las semillas más allá de las fronteras del reino, y pronto aldeas distantes comenzaron a despertar con el mismo murmullo de libertad. Los campos se llenaban de hierbas que habían sido prohibidas, y las voces de los campesinos resonaban con un nuevo orgullo. Ya no temían nombrar lo que antes estaba condenado al silencio. Serena observaba este cambio con calma. No necesitaba discursos ni coronas. Su fuerza estaba en la constancia de sus actos.
Cada remedio compartido era un mensaje, cada enseñanza transmitida era una raíz que se afirmaba en la tierra. La comunidad la rodeaba con respeto y su nombre viajaba como símbolo de esperanza, no por imposición, sino por gratitud. El Consejo Real, debilitado y sin poder real sobre la memoria colectiva, veía cómo sus decretos se desmoronaban frente a la evidencia de un pueblo que había recordado su vínculo con la naturaleza. La prohibición ya no tenía fuerza. La vida florecía en cada rincón y la resistencia se había transformado en costumbre. Serena seguía caminando por los senderos del bosque, con la luna como guía y el murmullo de las plantas como compañía. Su legado ya no estaba oculto en una cabaña, sino que latía en cada voz, en cada semilla, en cada gesto compartido. Esí, la última herborista, permanecía como raíz y faro, y su historia se extendía como un bosque indomable, recordando a todos que la libertad podía germinar incluso en la tierra más castigada. El viento llevó las semillas más allá de las fronteras del reino, y pronto aldeas distantes comenzaron a despertar con el mismo murmullo de libertad. Los campos se llenaban de hierbas que habían sido prohibidas, y las voces de los campesinos resonaban con un nuevo orgullo. Ya no temían nombrar lo que antes estaba condenado al silencio. Serena observaba este cambio con calma. No necesitaba discursos ni coronas. Su fuerza estaba en la constancia de sus actos. Cada remedio compartido era un mensaje. Cada enseñanza transmitida era una raíz que se afirmaba en la tierra. La comunidad la rodeaba con respeto y su nombre viajaba como símbolo de esperanza, no por imposición, sino por gratitud. El Consejo Real, debilitado y sin poder real sobre la memoria colectiva, veía cómo sus decretos se desmoronaban frente a la evidencia de un pueblo que había recordado su vínculo con la naturaleza. La prohibición ya no tenía fuerza. La vida florecía en cada rincón y la resistencia se había transformado en costumbre. Serena seguía caminando por los senderos del bosque, con la luna como guía y el murmullo de las plantas como compañía. Su legado ya no estaba oculto en una cabaña, sino que latía en cada voz, en cada semilla, en cada gesto compartido. Así, la última herborista permanecía como raíz y faro, y su historia se extendía como un bosque indomable, recordando a todos que la libertad podía germinar, incluso en la tierra más castigada. Los soldados se retiraron con el peso de la derrota silenciosa, y la aldea quedó envuelta en un aire de calma tensa. Nadie habló durante unos instantes. Solo el murmullo del bosque acompañaba a la comunidad reunida. Serena permanecía en pie, con la mirada firme, mientras los aldeanos se acercaban poco a poco, algunos con lágrimas, otros con sonrisas de alivio. Las manos que antes habían temido tocar las hierbas prohibidas, ahora se extendían hacia ella, buscando aprender, compartir, proteger. Serena entendió que ya no estaba sola. Su conocimiento había despertado algo más profundo, un vínculo que unía a todos en torno a la tierra. Esa misma noche, bajo la luz de la luna, los vecinos se reunieron en torno al fuego.
Serena habló con voz tranquila, enseñando los nombres de las plantas, explicando sus secretos, y cada palabra era recibida como un tesoro. El bosque parecía escuchar, y el aire llevaba consigo la certeza de que la esperanza había echado raíces. La prohibición seguía existiendo, pero en aquel rincón del reino ya no tenía fuerza. La comunidad había elegido la vida sobre el miedo, y Serena, con su serenidad habitual, guiaba los primeros pasos de un futuro que comenzaba a germinar en ese mismo instante. El fuego crepitaba en el centro de la reunión y las sombras danzaban sobre los rostros atentos. Serena hablaba con voz tranquila, nombrando cada planta como si recitara un antiguo poema. Los aldeanos escuchaban en silencio, grabando en la memoria cada palabra, cada gesto de sus manos. Un niño se acercó con timidez y le entregó una ramita de menta que había encontrado cerca del río. Serena sonrió, la sostuvo entre los dedos y explicó sus usos: alivio para el estómago, frescura para la respiración, fuerza para los cansados. El niño la miró con asombro y los demás repitieron el nombre en coro, como si fuera una oración compartida. Las mujeres trajeron raíces escondidas en cestas. Los ancianos recordaron canciones que hablaban de curaciones antiguas. Y poco a poco la reunión se transformó en un ritual de memoria. El bosque parecía escuchar, acompañando con su murmullo el renacer de un saber que había estado oculto. Serena observaba cada rostro iluminado por el fuego y comprendía que la esperanza ya no dependía solo de ella. El conocimiento había comenzado a circular libre y vivo, como un río que se abre paso entre las piedras. Esa noche, bajo la luna, la comunidad eligió la vida sobre el miedo, y la última herborista caminó entre ellos con la certeza de que la semilla ya había germinado. El fuego seguía ardiendo en el centro de la reunión, y la comunidad permanecía alrededor como si el bosque entero hubiera decidido escuchar. Serena tomó un puñado de hojas secas y las dejó caer lentamente sobre las llamas. El aire se llenó de un aroma intenso, mezcla de tierra y memoria. Los aldeanos cerraron los ojos, respirando profundamente, como si aquel gesto fuera un pacto silencioso entre ellos y la naturaleza. Un anciano levantó la voz para recordar un remedio que su madre había usado en tiempos pasados. Serena lo escuchó con atención y añadió detalles, completando la receta con lo que había aprendido de su abuela. La gente murmuraba entre sí, repitiendo las palabras, grabándolas en la memoria colectiva. Los niños, fascinados, imitaban sus movimientos, recogiendo pequeñas ramas y simulando preparar infusiones. Serena los observaba con ternura. En sus juegos estaba la promesa de que el conocimiento no volvería a perderse. La noche avanzaba y cada historia compartida, cada planta nombrada, reforzaba la unión de la comunidad. El miedo que había dominado durante años se desvanecía poco a poco, reemplazado por una certeza nueva. La vida podía defenderse con raíces y hojas, con voces y recuerdos. Serena permanecía en silencio, dejando que el fuego y las palabras hablaran por ella. En su interior sabía que aquella reunión no era solo un momento de resistencia, sino el inicio de algo más profundo, un renacer que ya estaba creciendo en cada corazón.
La reunión continuaba bajo el cielo nocturno y el fuego seguía iluminando los rostros atentos. Serena tomó un cuenco de barro y vertió en él una infusión recién preparada. El vapor ascendía como un susurro, llevando consigo el aroma de hojas y raíces. Los aldeanos se acercaban uno por uno, probando el remedio, sintiendo cómo el calor recorría sus cuerpos y les devolvía la calma. Un joven, con voz temblorosa, pidió aprender a preparar aquella mezcla. Serena lo miró con serenidad y le entregó un pequeño manojo de hierbas, explicando con detalle cómo reconocerlas en el bosque y cómo tratarlas con respeto. El muchacho escuchaba con atención y los demás se inclinaban para no perder ninguna palabra. El ambiente se llenó de una energía distinta. Ya no era miedo, sino confianza. Cada gesto de Serena era recibido como una enseñanza, cada palabra como una semilla que germinaba en la memoria de la comunidad. El bosque parecía acompañar la escena con el crujir de las ramas y el canto lejano de los búhos. La noche avanzaba, pero nadie quería retirarse. El fuego ardía como símbolo de unión, y alrededor de él la gente comprendía que estaban presenciando el inicio de algo nuevo. Serena permanecía en silencio por momentos, observando los rostros iluminados, consciente de que la esperanza ya había echado raíces en cada corazón. El fuego seguía ardiendo con fuerza y la comunidad permanecía reunida alrededor como si el tiempo se hubiera detenido. Serena tomó un manojo de flores secas y lo sostuvo en alto, dejando que el aroma se expandiera entre todos. Sus ojos recorrían los rostros iluminados por las llamas, veía gratitud, veía confianza y también veía la determinación de quienes ya no estaban dispuestos a vivir bajo el miedo. Un murmullo recorrió el círculo cuando una mujer joven se levantó y pidió aprender a preparar un ungüento para su hijo enfermo. Serena se inclinó hacia ella, mostró cómo machacar las raíces con cuidado y mezclar las hojas en agua tibia. La mujer repitió los movimientos con manos temblorosas y al terminar, el grupo entero aplaudió en silencio, como si aquel gesto fuera una victoria compartida. El bosque acompañaba la escena, el crujir de las ramas, el canto lejano de los insectos, el aire fresco que descendía entre los árboles. Todo parecía formar parte de un mismo ritual. Serena comprendía que aquella noche no era solo enseñanza, sino también pacto, un compromiso entre la comunidad y la tierra que lo sostenía. La tensión del día se había disipado y en su lugar quedaba una certeza nueva. Nadie habló de los soldados ni de la corona, todos hablaban de plantas, de remedios, de vida. Serena permanecía en silencio por momentos, dejando que las voces de los demás llenaran el espacio. En su interior, sabía que la semilla ya había germinado y que el futuro estaba creciendo allí mismo, alrededor del fuego. La noche avanzaba lentamente y el fuego seguía siendo el corazón de la reunión. Las llamas iluminaban los rostros cansados pero firmes, y cada chispa que se elevaba parecía llevar consigo un fragmento de esperanza.
Serena se levantó con calma, tomó un puñado de semillas y las mostró al círculo. «Estas son más que alimento», dijo con voz serena. «Son memoria. Cada una guarda la fuerza de la tierra y el recuerdo de quienes nos enseñaron a escucharla». Los aldeanos se inclinaron hacia adelante, atentos. Serena repartió las semillas entre varias manos y el gesto fue recibido con un silencio reverente. No era solo una entrega, era un pacto, una promesa de que el conocimiento no volvería a ser oculto. Un joven las sostuvo con cuidado y murmuró que las plantaría al amanecer. Otros asintieron y el fuego reflejó en sus ojos la certeza de que estaban construyendo algo nuevo. El bosque parecía acompañar la escena, el crujir de las ramas, el murmullo del viento, el canto lejano de los búhos. Todo se unía en un mismo ritmo, como si la naturaleza misma celebrara aquel momento. Serena permanecía en pie, observando cómo la comunidad abrazaba el legado que había protegido durante tanto tiempo. En su interior sabía que esa noche no sería olvidada. Era el inicio de un camino que ya nadie podría detener. El fuego seguía ardiendo y la comunidad permanecía reunida en torno a él como si la noche no quisiera terminar. Serena se inclinó hacia el suelo y dibujó con un trozo de carbón las formas de varias hojas sobre una piedra lisa. Explicaba con calma cómo reconocerlas en el bosque, cómo distinguirlas de otras plantas, y cada trazo era observado con atención por los aldeanos. Una niña se acercó y con manos pequeñas intentó copiar los dibujos en la tierra. Serena la miró con ternura y corrigió suavemente sus líneas, mientras los demás sonreían al ver cómo el conocimiento pasaba de generación en generación en ese mismo instante. El aire estaba impregnado de aromas, las hierbas recién quemadas, la madera del fuego, la humedad del bosque. Todo parecía formar parte de un mismo ritual, como si la naturaleza misma participara en la reunión. Los aldeanos comenzaron a compartir entre sí lo que habían aprendido esa noche, repitiendo nombres, recordando gestos, y el círculo se llenó de voces que tejían una memoria común. Serena permanecía en silencio por momentos, observando cómo el saber ya no era solo suyo, sino de todos. La tensión del día había quedado atrás. En su lugar había nacido una certeza. La comunidad había elegido caminar unida y la semilla de la libertad estaba creciendo allí mismo, bajo la luz del fuego y la mirada tranquila de la última herborista. El fuego comenzaba a apagarse lentamente, dejando brasas rojas que iluminaban los rostros cansados pero atentos. Nadie quería romper el círculo. Había una sensación de que aquella noche debía permanecer intacta, como un recuerdo que se grababa en la piel. Serena se levantó despacio y caminó alrededor del fuego, tocando el hombro de cada aldeano. No dijo palabras solemnes ni discursos largos. Su gesto bastaba para transmitir confianza. Cada contacto era un recordatorio de que estaban unidos, de que el conocimiento que compartían ya no podía ser arrancado. Una mujer ofreció un cántaro de agua fresca y todos bebieron en silencio, como si aquel acto sencillo fuera parte del ritual. Los niños, adormecidos, se recostaban sobre las piernas de sus madres
mientras los ancianos miraban el cielo estrellado con una calma que hacía años no sentían. El bosque permanecía en silencio, como si también escuchara. Serena se detuvo frente a las brasas y dejó caer un último puñado de hojas, cuyo aroma se mezcló con el aire frío de la madrugada. Luego cerró los ojos y respiró profundamente, consciente de que esa noche había marcado un inicio. La comunidad no necesitaba más palabras. El fuego, las semillas, las enseñanzas y los gestos habían tejido un pacto invisible. Serena sabía que desde ese momento la esperanza ya no era frágil. Había echado raíces en cada corazón reunido alrededor de las llamas. Las brasas seguían brillando en el centro del círculo y el silencio se volvió profundo, casi solemne. Serena se arrodilló junto al fuego y recogió un puñado de tierra húmeda. La sostuvo entre sus manos y habló con voz baja pero firme. La tierra nos guarda, nos alimenta y nos recuerda. Si la escuchamos, nunca estaremos solos. Los aldeanos inclinaron la cabeza y algunos extendieron sus manos hacia el suelo, repitiendo el gesto como si fuera un juramento compartido. El aire se llenó de una calma nueva, distinta al miedo que había dominado horas antes. Un anciano comenzó a entonar una melodía antigua, apenas un murmullo que pronto fue acompañado por otras voces. La canción hablaba de raíces, de agua, de vida, y resonaba como un eco que unía a todos en un mismo latido. Serena cerró los ojos y dejó que la música envolviera la noche. El bosque parecía responder, el crujir de las ramas, el soplo del viento, el canto lejano de los búhos. Todo se fundía en un mismo ritmo, como si la naturaleza misma celebrara aquel pacto. Serena abrió sus ojos y miró a su gente. En sus rostros ya no había temor, sino determinación. Comprendió que esa noche no era un final, sino un comienzo. La semilla había sido plantada y nada podría detener su crecimiento. En mi opinión, yo creo que la trama refleja muy bien la tensión entre el miedo impuesto por el reino y la esperanza que nace en la comunidad. Me gustó mucho cómo Serena se mantiene firme, sin buscar gloria, porque pienso que su motivación es genuina: salvar vidas y preservar un conocimiento que pertenece a todos. También debo decir que no estuve de acuerdo con la actitud del Consejo Real. Desapruebo totalmente su persecución, porque me parece un comportamiento mezquino y ciego frente al sufrimiento del pueblo. Presiento que los soldados, más que enemigos, son piezas atrapadas en un sistema injusto, y por eso no me convence su papel en la historia. Obedecen sin cuestionar, lo cual me incomoda. Apoyaría sin duda a los aldeanos, porque me gustó la forma en que se unieron alrededor de Serena, protegiéndola y aprendiendo de ella. No me agradó, sin embargo, que al inicio muchos vivieran con miedo y silencio. Pienso que esa pasividad permitió que la prohibición durara tanto tiempo. En definitiva, me parece que la motivación de Serena es noble y coherente, mientras que la del Consejo es débil y egoísta. Yo apoyaría a la herborista y a su comunidad, porque representan la vida y la memoria frente a la opresión. Volviendo al libro, las brasas seguían vivas, lanzando destellos rojos que parecían latir como corazones en la oscuridad. Nadie se había levantado aún. El círculo permanecía unido,
como si romperlo significara perder la fuerza que habían conquistado esa noche. Serena tomó una rama encendida y la clavó suavemente en la tierra, marcando un punto frente al fuego. «Aquí comienza nuestro camino», dijo con voz firme, y el gesto fue recibido con un silencio reverente. Los aldeanos se miraron entre sí, comprendiendo que no era solo un símbolo, era la señal de que la comunidad había decidido caminar junta, sin retroceder. Una mujer se inclinó y colocó junto a la rama un pequeño cuenco con agua, y otro aldeano añadió un puñado de semillas. Poco a poco, cada persona fue dejando algo, una piedra, una hoja, una palabra susurrada. El círculo se transformó en un altar improvisado, un pacto visible entre ellos y la tierra. El bosque parecía contener la respiración, como si escuchara. Serena observaba con calma, consciente de que aquel instante no sería olvidado. No era un final, ni siquiera un descanso. Era la raíz de un futuro que ya estaba creciendo, allí mismo, bajo la luz temblorosa de las brasas. Las brasas se consumían lentamente, pero el círculo de la comunidad seguía firme, como si la noche quisiera prolongarse para guardar cada instante. Serena se inclinó y recogió una piedra del suelo, la sostuvo en sus manos y la colocó junto al altar improvisado, donde ya descansaban semillas, agua y hojas. «Cada cosa que dejamos aquí», dijo con voz tranquila, «es un recordatorio de que la vida se defiende con lo que tenemos ser». Los aldeanos asintieron y uno tras otro fueron añadiendo pequeños objetos, un trozo de madera, una pluma caída, una flor arrancada con cuidado. El altar se convirtió en un mosaico de símbolos sencillos, pero cargados de significado. Un niño preguntó si aquello bastaría para protegerlos. Serena lo miró con ternura y respondió: «Lo que nos protege es estar juntos, escuchar la tierra y cuidarnos unos a otros». El silencio que siguió fue profundo, lleno de respeto. El bosque parecía acompañar la escena con un murmullo suave que se confundía con el viento. La comunidad comprendió que esa noche no era solo resistencia, sino nacimiento, un pacto vivo que ya no podía ser quebrado. Serena permanecía en pie, observando el altar y los rostros iluminados por las brasas. En su interior, sabía que la semilla había sido plantada y que el futuro estaba creciendo allí mismo, bajo la mirada de todos. Las brasas se apagaban poco a poco, dejando un resplandor tenue que parecía latir en el suelo. El círculo de la comunidad permanecía unido, nadie se movía, como si todos comprendieran que aquel instante debía ser guardado en silencio. Serena se acercó al altar improvisado y pasó la mano sobre los objetos que habían dejado: semillas, agua, piedras, flores. Cada uno era un símbolo sencillo, pero juntos formaban un pacto poderoso. Ella sonrió con calma, consciente de que no necesitaba más palabras. La unión ya estaba sellada. Un anciano se levantó y dijo que al amanecer plantarían las semillas en el borde del bosque, para que crecieran bajo la mirada de todos. Los demás asintieron y el murmullo de aprobación llenó el aire como un canto suave. El bosque parecía escuchar, con el crujir de las ramas y el soplo del viento que acariciaba las brasas. Serena cerró los ojos un instante y respiró profundamente, sintiendo que la esperanza ya no era frágil. Había echado raíces en cada corazón reunido. La
noche estaba llegando a su fin, pero en la comunidad nadie sentía cansancio. Lo que había nacido alrededor del fuego seguiría vivo más allá de esa oscuridad, creciendo como un árbol que se alza firme contra cualquier prohibición. El amanecer comenzaba a insinuarse en el horizonte, y el círculo seguía reunido alrededor de las brasas que aún latían en el suelo. La luz tenue del fuego se mezclaba con los primeros destellos del día, creando un ambiente de transición. La noche entregaba su silencio a la claridad que nacía. Serena se levantó despacio y miró hacia el bosque. El aire fresco traía consigo el canto de los pájaros, como si la naturaleza quisiera bendecir lo que había ocurrido. Los aldeanos la siguieron con la mirada, esperando sus palabras, pero ella permaneció en silencio unos instantes, dejando que el murmullo del amanecer hablara por sí mismo. Finalmente, Serena señaló el altar improvisado, donde descansaban semillas, piedras y flores. «Hoy las plantaremos», dijo con calma, «y cada raíz será testigo de nuestra unión». Los aldeanos asintieron y un murmullo de aprobación recorrió el círculo. Nadie sentía cansancio, aunque la noche había sido larga. La esperanza los sostenía y la certeza de que estaban construyendo algo nuevo les daba fuerza. El fuego se apagaba lentamente, pero lo que había nacido alrededor de él seguía vivo, creciendo como un árbol que se alza firme contra cualquier prohibición. El sol terminó de asomar por detrás de las montañas, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados. La comunidad, aún reunida, se levantó lentamente del círculo nocturno. Nadie hablaba en voz alta. Había una solemnidad en el aire, como si todos comprendieran que el amanecer era parte del ritual. Serena tomó las semillas que habían quedado en el altar y las repartió entre los aldeanos. Cada uno recibió un pequeño puñado y el gesto fue recibido con respeto. «Hoy las plantaremos», dijo con calma, «y cada raíz será testigo de nuestra unión». Los niños corrieron hacia el borde del bosque, señalando lugares donde la tierra parecía más fértil. Los ancianos caminaban despacio, apoyándose en bastones, pero con una energía renovada en sus ojos. Las mujeres cargaban cántaros de agua fresca, listas para regar lo que nacería. El bosque parecía abrirse para recibirlos. El canto de los pájaros se intensificaba, el viento acariciaba las ramas y la luz del sol iluminaba el suelo húmedo. Serena se arrodilló y colocó la primera semilla en la tierra, cubriéndola con cuidado. Los demás la imitaron y pronto el suelo quedó marcado por pequeños montículos que guardaban la promesa de vida. El fuego de la noche ya se había apagado, pero en su lugar había nacido algo más fuerte, un pacto vivo entre la comunidad y la tierra. Serena observó el bosque y sonrió. Sabía que lo que había comenzado alrededor de las brasas ahora crecería bajo la luz del día, firme y silencioso, como un árbol que se alza contra cualquier prohibición. El sol ya iluminaba por completo la aldea y la comunidad se movía con una energía renovada. Los aldeanos, guiados por Serena, comenzaron a trabajar juntos en la tierra. Unos cavaban pequeños surcos, otros traían agua desde el río y los niños corrían de un lado a otro con las semillas en las manos, como si fueran tesoros. Cada gesto era sencillo, pero cargado de significado. Plantar no era solo un acto agrícola, era un símbolo de resistencia, de memoria y de futuro.
Serena observaba cómo cada persona encontraba su lugar en la tarea y comprendía que el conocimiento ya no estaba limitado a ella, había pasado a ser parte de todos. El bosque acompañaba con su murmullo constante y el aire fresco del amanecer parecía bendecir cada movimiento. Los ancianos recordaban canciones antiguas mientras trabajaban y sus voces se mezclaban con el canto de los pájaros, creando una melodía que envolvía la escena. Serena se arrodilló junto a un grupo de niños y les mostró cómo cubrir las semillas con tierra suave, explicando que había que tratarlas con respeto, como si fueran vidas en espera. Los pequeños la imitaron con cuidado y sus risas llenaron el aire. La comunidad estaba sembrando más que plantas, estaba sembrando esperanza. Y en ese amanecer, bajo la mirada tranquila de Serena, todos comprendieron que el futuro había comenzado a crecer en sus propias manos. El sol ya estaba alto, bañando la aldea con una luz cálida que hacía brillar las gotas de rocío sobre las hojas recién sembradas. La comunidad trabajaba en silencio, pero no era un silencio de miedo. Era un silencio lleno de propósito, como si cada movimiento estuviera cargado de significado. Serena caminaba entre ellos, observando cómo los niños regaban las semillas con cuidado, cómo los ancianos marcaban los surcos con paciencia y cómo las mujeres y hombres se ayudaban mutuamente en cada tarea. Cada gesto era sencillo, pero juntos formaban una coreografía de esperanza. Un joven levantó la voz y dijo que aquellas plantas serían más que alimento, serían un símbolo de libertad. El murmullo de aprobación recorrió al grupo y Serena sonrió, consciente de que la idea ya no era solo suya, sino de todos. El bosque parecía responder con su propio lenguaje, el canto de los pájaros, el murmullo del viento, la frescura del aire. Todo se unía en un mismo ritmo, como si la naturaleza celebrara el pacto que había nacido la noche anterior. Serena se detuvo junto a un pequeño brote que comenzaba a asomar tímidamente de la tierra. Lo tocó con delicadeza y susurró: «Aquí empieza nuestro futuro». La comunidad la escuchó y en ese instante comprendieron que lo que habían sembrado no era solo vida, sino también memoria y resistencia. El sol ya estaba alto y la tierra recién sembrada brillaba con el rocío que aún no se había evaporado. Los aldeanos trabajaban con calma, pero con una energía que parecía nueva. Cada gesto, cada movimiento estaba cargado de propósito. Serena caminaba entre ellos, observando cómo los niños cuidaban los pequeños montículos de tierra, cómo los ancianos cantaban melodías antiguas mientras regaban las semillas y cómo las mujeres y hombres se ayudaban mutuamente en cada tarea. Todo formaba parte de una coreografía sencilla, pero poderosa, que unía a la comunidad en torno a la vida. Un joven levantó la voz y dijo que aquellas plantas serían más que alimento, serían un símbolo de libertad. El murmullo de aprobación recorrió el grupo y Serena sonrió, consciente de que la idea ya no era solo suya, sino de todos. El bosque parecía responder con su propio lenguaje. El canto de los pájaros, el murmullo del viento, la frescura del aire. Todo se unía en un mismo ritmo, como si la naturaleza celebrara el pacto que había nacido la noche anterior. Serena se detuvo junto a un pequeño brote que comenzaba a asomar tímidamente de la tierra. Lo tocó con delicadeza y susurra: «Aquí empieza nuestro futuro».
La comunidad la escuchó y en ese instante comprendieron que lo que habían sembrado no era solo vida, sino también memoria y resistencia. El sol ya estaba alto y la tierra recién sembrada comenzaba a mostrar pequeños signos de vida. Los aldeanos se movían con calma, pero con una energía que parecía inagotable. Cada gesto era parte de un propósito común. Serena caminaba entre ellos, observando cómo los niños cuidaban los brotes con manos pequeñas, cómo los ancianos entonaban canciones antiguas mientras regaban la tierra, y cómo las mujeres y hombres compartían herramientas y esfuerzo. Todo formaba una danza silenciosa de esperanza. Un joven señaló uno de los surcos y dijo que allí crecería el futuro de la aldea. Serena lo miró con serenidad y respondió: «El futuro no está en una sola planta, sino en todos nosotros». El bosque parecía escuchar, acompañando con su murmullo constante. El viento acariciaba las hojas y el canto de los pájaros se mezclaba con las voces humanas, creando una melodía que envolvía la escena. Serena se detuvo junto a un brote que apenas asomaba de la tierra. Lo tocó con delicadeza y susurró: «Cada raíz que nace es una promesa». La comunidad la escuchó y en ese instante comprendieron que lo que habían sembrado no era solo alimento, sino también libertad, memoria y resistencia. El sol ya estaba completamente alto, bañando la aldea con una luz dorada que hacía brillar cada gota de agua sobre la tierra recién trabajada. La comunidad se movía como un solo cuerpo, en una armonía que nunca antes había experimentado. Los niños corrían con risas frescas, llevando cántaros pequeños para regar los surcos. Los ancianos, con pasos lentos pero firmes, entonaban canciones que hablaban de raíces y de memoria. Las mujeres y hombres compartían herramientas, intercambiaban gestos de apoyo y se miraban con una complicidad nueva. Serena caminaba entre ellos, observando cada detalle. Veía cómo las manos temblorosas de algunos se volvían seguras al tocar la tierra, cómo los ojos cansados de otros se iluminaban al ver los primeros brotes asomar tímidamente. En su interior comprendía que lo que había comenzado como resistencia ahora se había transformado en celebración. La vida estaba renaciendo en cada rincón de la comunidad. Un joven se detuvo frente a un urco y dijo en voz alta que aquellas plantas serían más que alimento, serían un símbolo de libertad. El murmullo de aprobación recorrió el grupo y Serena sonrió, consciente de que la idea ya no era solo suya, sino de todos. Una mujer añadió que cada semilla era también un recuerdo de quienes habían sufrido en silencio y que al crecer las plantas serían un homenaje a ellos. El bosque parecía escuchar. El viento acariciaba las ramas, el canto de los pájaros se mezclaba con las voces humanas y el murmullo del río cercano acompañaba como un coro invisible. Todo se unía en un mismo ritmo, como si la naturaleza celebrara el pacto que había nacido la noche anterior. Serena se arrodilló junto a un brote que apenas asomaba de la tierra. Lo tocó con delicadeza y susurró: «Cada raíz que nace es una promesa». Los aldeanos la escucharon y en ese instante comprendieron que lo que habían sembrado no era solo alimento, sino también memoria,
resistencia y futuro. La comunidad permaneció unida, con la certeza de que aquel amanecer no sería olvidado. Lo que había nacido alrededor del fuego ahora crecía bajo la luz del día, firme y silencioso, como un árbol que se alza contra cualquier prohibición. Y así, mientras el sol ascendía en el cielo, la aldea entera se convirtió en un jardín de esperanza, donde cada semilla era un acto de libertad y cada gesto un recordatorio de que la vida siempre encuentra la manera de florecer. El día avanzaba y la aldea se transformaba poco a poco en un espacio de trabajo y celebración. Los surcos recién sembrados brillaban bajo el sol y cada gesto de los aldeanos parecía estar cargado de un significado profundo. Los niños jugaban alrededor de los brotes, cuidándolos como si fueran pequeños tesoros. Los ancianos, con paciencia, enseñaban a los más jóvenes canciones antiguas que hablaban de raíces y de memoria. Serena caminaba entre ellos, observando cómo la esperanza se había convertido en acción. Ya no era solo un símbolo. La comunidad estaba construyendo su futuro con las manos, con la tierra y con la unión. Cada semilla era un pacto, cada gota de agua un recordatorio de que la vida siempre encuentra un camino. Un grupo de aldeanos comenzó a levantar pequeñas cercas alrededor de los cultivos, no para protegerlos del bosque, sino para marcar el espacio sagrado que habían creado. Otros recogían piedras y las colocaban en círculo, como si quisieran recordar la reunión de la noche anterior. El altar improvisado seguía allí, pero ahora estaba rodeado de voces, risas y trabajo. Serena se detuvo frente al río, contemplando cómo el agua corría libre y clara. Pensó que, igual que el río, la comunidad había encontrado un cauce nuevo. Ya no eran prisioneros del miedo, sino guardianes de un conocimiento que había vuelto a florecer. El bosque acompañaba con su murmullo constante y el sol iluminaba cada rincón de la aldea. En ese amanecer prolongado, todos comprendieron que lo que habían sembrado no era solo alimento, sino también libertad, memoria y resistencia. Y así, la vida comenzaba a crecer firme y silenciosa como un árbol que se alza contra cualquier prohibición. El día avanzaba y la aldea se llenaba de un movimiento constante, como si cada rincón respirara un aire nuevo. Los surcos recién sembrados comenzaban a mostrar señales de vida, pequeños brotes verdes que asomaban tímidamente, recordando a todos que la esperanza ya estaba germinando. Los niños corrían alrededor de los campos, cuidando los brotes como si fueran guardianes de un tesoro. Los ancianos, sentados en bancos improvisados, relataban historias antiguas de cómo la tierra siempre había respondido a quienes la trataban con respeto. Sus palabras se mezclaban con el canto de los pájaros y el murmullo del río cercano, creando una atmósfera de celebración tranquila. Serena observaba todo con calma. Caminaba entre los aldeanos ofreciendo consejos sencillos, cómo regar sin ahogar las raíces, cómo reconocer la fuerza de una planta joven, cómo escuchar el ritmo de la tierra. Su voz era serena, pero cada frase se convertía en enseñanza, y cada enseñanza en un acto de unión. Un grupo de jóvenes comenzó a levantar pequeñas estructuras de madera para proteger los cultivos del viento. Otros recogían piedras y las colocaban en círculo, marcando el espacio como sagrado.
El altar improvisado de la noche anterior seguía allí, pero ahora estaba rodeado de trabajo, risas y canciones. El bosque parecía acompañar cada gesto. El viento acariciaba las ramas, el sol iluminaba los campos, y el aire fresco traía consigo la sensación de que algo nuevo estaba naciendo. Serena se detuvo junto a un brote más fuerte que los demás y lo tocó con delicadeza. Cada raíz que crece, susurró, es una promesa que cumplimos juntos. La comunidad la escuchó y en ese instante comprendieron que lo que habían sembrado no era solo alimento, sino también libertad, memoria y resistencia. El futuro ya no era una idea distante, estaba creciendo allí mismo, bajo sus manos, bajo la luz del día, firme y silencioso como un árbol que se alza contra cualquier prohibición. El sol seguía ascendiendo y la aldea se llenaba de un murmullo constante de trabajo y alegría. Los campos recién sembrados parecían vibrar con vida y cada brote que asomaba era recibido con sonrisas y palabras de aliento. Serena caminaba despacio entre los surcos, observando cómo la comunidad se había transformado en un solo cuerpo. Los niños cuidaban los brotes como guardianes atentos. Los jóvenes levantaban cercas de madera para protegerlos. Y los ancianos relataban historias que hablaban de tiempos en que la tierra había sido libre. Cada gesto era parte de un mismo tejido, la unión. Un grupo de mujeres comenzó a preparar un pequeño festín con lo poco que tenían, como símbolo de celebración. No era abundante, pero el acto de compartir convertía cada bocado en un recordatorio de que la vida se defendía con solidaridad. Las risas se mezclaban con las canciones antiguas y el aire se llenaba de un eco que parecía viajar más allá del bosque. Serena se detuvo junto al altar improvisado de la noche anterior. Ahora estaba rodeado de piedras, flores y objetos sencillos que los aldeanos habían colocado como ofrendas. Se inclinó y añadió una rama verde, fresca, símbolo de que la vida siempre renace. El bosque acompañaba con su propio lenguaje. El viento acariciaba las hojas, los pájaros cantaban con fuerza y el río cercano murmuraba como un coro invisible. Todo parecía celebrar junto a la comunidad. Serena levantó la mirada hacia el cielo y dijo con voz firme: «Hoy hemos sembrado más que semillas, hemos sembrado libertad». Los aldeanos la escucharon y en ese instante comprendieron que lo que había nacido no era solo alimento, sino también memoria, resistencia y futuro. La aldea entera se convirtió en un jardín de esperanza y cada raíz que crecía era una promesa que nadie podría arrancar. El día continuaba y la aldea parecía respirar un aire distinto, como si cada rincón estuviera impregnado de una nueva energía. Los campos recién sembrados se extendían como un tapiz verde en formación, y los aldeanos se movían con calma, pero con una determinación que nunca antes habían sentido. Los niños jugaban cerca de los brotes, cuidándolos con una mezcla de curiosidad y responsabilidad. Los ancianos, sentados bajo la sombra de los árboles, relataban historias de épocas en que la tierra había sido libre y generosa, y sus palabras se mezclaban con el canto de los pájaros, creando una melodía que envolvía la escena. Serena caminaba entre ellos, observando cómo cada persona encontraba su lugar en la tarea común.
Algunos levantaban pequeñas cercas de madera para proteger los cultivos, otros traían agua del río y otros simplemente se quedaban junto a los brotes como si quisieran transmitirles fuerza con su presencia. El altar improvisado de la noche anterior seguía allí, rodeado ahora de flores frescas y piedras cuidadosamente colocadas. Era un recordatorio visible de la unión que habían sellado, y cada vez que alguien pasaba cerca, se detenía un instante para inclinar la cabeza en señal de respeto. Serena se detuvo frente a un grupo de jóvenes y dijo: «Lo que hemos sembrado no es solo alimento, es memoria, es resistencia, es futuro». El bosque parecía responder con su propio lenguaje. El viento acariciaba las ramas, el sol iluminaba los campos y el murmullo del río acompañaba como un coro invisible. La comunidad comprendió que lo que había nacido no podía ser arrancado. La aldea entera se había convertido en un jardín de esperanza, y cada raíz que crecía era una promesa que nadie podría quebrar. El sol seguía iluminando la aldea y el trabajo de la comunidad se había convertido en una celebración silenciosa. Los campos recién sembrados parecían respirar junto con ellos y cada brote que asomaba era recibido como un milagro cotidiano. Los niños, con manos pequeñas, cuidaban los montículos de tierra como si fueran guardianes de un tesoro. Los ancianos, sentados bajo la sombra de los árboles, relataban historias de épocas en que la tierra había sido libre, y sus palabras se mezclaban con el canto de los pájaros y el murmullo del río cercano. Serena caminaba despacio entre los surcos, observando cómo cada persona encontraba su lugar en la tarea común. Algunos levantaban cercas de madera para proteger los cultivos, otros traían agua del río y otros simplemente permanecían junto a los brotes transmitiendo fuerza con su presencia. El altar improvisado de la noche anterior seguía allí, rodeado ahora de flores frescas y piedras cuidadosamente colocadas. Era un recordatorio visible de la unión que habían sellado, y cada vez que alguien pasaba cerca, se detenía un instante para inclinar la cabeza en señal de respeto. Serena se detuvo frente a un grupo de jóvenes y dijo: «Lo que hemos sembrado no es solo alimento, es memoria, es resistencia, es futuro». El bosque parecía responder con su propio lenguaje. El viento acariciaba las ramas, el sol iluminaba los campos y el murmullo del río acompañaba como un coro invisible. La comunidad comprendió que lo que había nacido no podía ser arrancado. La aldea entera se había convertido en un jardín de esperanza, y cada raíz que crecía era una promesa que nadie podría quebrar. Y mientras el día avanzaba, todos sabían que lo que había comenzado alrededor del fuego ahora florecía bajo la luz del sol, firme y silencioso como un árbol que se alza contra cualquier prohibición. El sol comenzaba a inclinarse hacia el oeste, tiñendo el cielo con tonos anaranjados y violetas. La jornada había sido larga, pero la comunidad no sentía cansancio. Cada gesto, cada semilla plantada, cada brote que asomaba era motivo de orgullo. Los niños se reunieron alrededor de los primeros tallos verdes, señalándolos con entusiasmo como si fueran milagros. Los ancianos, con voz pausada, recordaban que la tierra siempre devuelve lo que se le entrega con respeto. Sus palabras se mezclaban con el murmullo del río,
y el canto de los pájaros que regresaban a sus nidos. Serena se detuvo frente al altar improvisado, ahora rodeado de flores frescas y piedras cuidadosamente colocadas. Observó cómo el círculo de la noche anterior se había transformado en un espacio vivo, lleno de símbolos y de trabajo compartido. Se inclinó y añadió una rama verde, fresca, como señal de que la vida siempre renace. Hoy hemos sembrado más que alimento, dijo con voz firme. Hemos sembrado libertad, memoria y futuro. El silencio que siguió fue profundo, pero no vacío. Estaba lleno de significado. Los aldeanos comprendieron que lo que habían nacido no podía ser arrancado. El bosque parecía acompañar con su propio lenguaje. El viento acariciaba las ramas, el sol iluminaba los campos y el aire fresco traía consigo la certeza de que algo nuevo estaba creciendo. La aldea entera se había convertido en un jardín de esperanza. Y mientras el día se despedía lentamente, todos sabían que lo que había comenzado alrededor del fuego ahora florecía bajo la luz del sol, firme y silencioso como un árbol que se alza contra cualquier prohibición. El sol descendía lentamente hacia el horizonte, tiñendo el cielo con tonos de cobre y púrpura. La aldea, que había pasado el día sembrando y cuidando la tierra, se reunía nuevamente alrededor del altar improvisado. Esta vez no había brasas encendidas, sino la luz suave del atardecer que envolvía a todos en un resplandor cálido. Los niños se sentaron en círculo, cansados pero felices, con las manos aún manchadas de tierra. Los ancianos entonaban canciones antiguas y sus voces se mezclaban con el murmullo del río cercano. Las mujeres y hombres compartían el alimento preparado durante el día y cada bocado era recibido como un símbolo de unión. Serena permanecía de pie, observando cómo la comunidad había cambiado en apenas una jornada. Lo que había comenzado como un gesto de resistencia se había transformado en un pacto vivo, visible en cada mirada y en cada gesto. Hoy hemos sembrado más que semillas, dijo con voz firme. Hemos sembrado esperanza, y esa esperanza crecerá con nosotros. El silencio que siguió fue profundo, pero no vacío. Estaba lleno de significado. Los aldeanos comprendieron que lo que habían nacido no podía ser arrancado. El bosque parecía acompañar con su propio lenguaje. El viento acariciaba las ramas, el sol iluminaba los campos y el aire fresco traía consigo la certeza de que algo nuevo estaba creciendo. La aldea entera se había convertido en un jardín de esperanza, y mientras el día se despedía lentamente, todos sabían que lo que había comenzado alrededor del fuego ahora florecía bajo la luz del sol, firme y silencioso, como un árbol que se alza contra cualquier prohibición. La noche se acercaba, pero ya no era temida. Era recibida como un descanso, como un manto que protegería las semillas recién plantadas. Y en los corazones de todos la certeza brillaba. El futuro estaba creciendo y nadie podría detenerlo. El sol ya se inclinaba hacia el horizonte y la aldea se llenaba de una calma distinta. Los campos recién sembrados quedaban atrás, marcados por surcos que brillaban con la humedad del día. Ahora la comunidad se reunía en un espacio abierto cerca del río, donde el murmullo del agua parecía invitar a descansar.
Los niños, aún con las manos manchadas de tierra, comenzaron a jugar con pequeñas ramas, inventando historias de árboles que crecerían más altos que las montañas. Los ancianos los observaban con ternura, recordando que la imaginación también era semilla y que debía cuidarse con el mismo respeto que la tierra. Serena se apartó un momento del grupo y miró hacia el bosque. El viento traía consigo un aroma fresco, mezcla de hojas y agua, y ella comprendió que la naturaleza estaba respondiendo a su gesto colectivo. No era solo la tierra la que había recibido las semillas, era todo el entorno el que se había transformado. Al regresar al círculo, Serena habló con voz clara. Hoy hemos aprendido que la unión no se mide en palabras, sino en actos. Cada semilla que hemos puesto en la tierra es también un compromiso entre nosotros. Un joven levantó la mirada y añadió, y cada raíz que crezca será un recordatorio de que no estamos solos. El grupo guardó silencio, pero era un silencio lleno de fuerza. Las mujeres comenzaron a repartir pan y frutos secos y el acto de compartir se convirtió en un ritual sencillo pero poderoso. No era un banquete, pero cada bocado llevaba consigo el sabor de la esperanza. El sol descendía más, tiñendo el cielo de cobre y púrpura. El río reflejaba esos colores y el bosque parecía acompañar con su propio canto. La comunidad comprendió que lo que había nacido ese día no podía ser arrancado. Era un pacto vivo, tejido en la tierra y en los corazones. La noche se acercaba, pero ya no era temida. Era recibida como un descanso, como un manto que protegería las semillas recién plantadas. Y mientras las estrellas comenzaban a aparecer, todos sabían que el futuro estaba creciendo, silencioso pero imparable, bajo la mirada de la aldea entera. La tarde se deslizaba hacia la noche y el cielo se llenaba de estrellas que comenzaban a brillar tímidamente. La aldea, después de una jornada intensa de siembra y trabajo, se reunió nuevamente alrededor del río. El murmullo del agua se convirtió en música de fondo, acompañando las voces cansadas pero satisfechas de los aldeanos. Los niños, exhaustados, se recostaron sobre mantas improvisadas, mirando el cielo como si quisieran contar cada estrella. Los ancianos, con voz pausada, compartían historias de constelaciones y de cómo los astros habían guiado a generaciones pasadas en tiempos de incertidumbre. Cada relato era recibido con atención, como si las estrellas mismas estuvieran escuchando. Serena permanecía de pie, observando el reflejo del cielo en el río. En su interior sentía que la comunidad había dado un paso más allá de la resistencia. Habían entrado en un pacto con la tierra y con el universo. Lo que habían sembrado no era solo alimento, sino también memoria y futuro. Una mujer encendió una pequeña lámpara de aceite y la luz cálida iluminó los rostros reunidos. El círculo se formó de nuevo, no alrededor del fuego, sino bajo el manto de las estrellas. Allí, cada persona compartió un deseo. Algunos pedían abundancia, otros pedían paz y otros simplemente pedían que la unión nunca se rompiera. Serena habló con voz firme. Las semillas que hemos puesto en la tierra crecerán con nosotros, pero también debemos sembrar dentro de nuestros corazones. Que cada gesto de solidaridad sea una raíz y cada palabra de esperanza una hoja. El silencio que siguió fue profundo, pero estaba lleno de significado.
El bosque acompañaba con su propio lenguaje. El viento acariciaba las ramas, el río seguía murmurando y las estrellas brillaban como promesas en el cielo. La noche ya no era temida, era recibida como un descanso, como un manto protector que cubriría las semillas recién plantadas y los sueños de la comunidad. Y mientras los aldeanos cerraban los ojos uno a uno, la certeza brillaba en sus corazones. El futuro estaba creciendo, silencioso pero imparable, bajo la mirada de la tierra y del cielo. La noche finalmente abrazó la aldea y el cielo se llenó de estrellas que brillaban como semillas celestes. El murmullo del río se volvió más profundo y el bosque, con su lenguaje secreto, parecía velar por los sueños de la comunidad. Los aldeanos, reunidos en torno al altar adornado con flores y piedras, guardaron un silencio reverente. No era un silencio vacío, sino un silencio lleno de promesas. Cada mirada reflejaba la certeza de que lo que habían sembrado ese día no era solo alimento, sino también unión, memoria y libertad. Serena, con los ojos fijos en el horizonte, habló por última vez. Lo que hemos iniciado hoy crecerá con nosotros. Nadie podrá arrancar lo que está enraizado en la tierra y en nuestros corazones. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un pacto eterno. Los niños cerraron los ojos con la tranquilidad de quienes saben que el futuro ya está germinando. Los ancianos sonrieron, conscientes de que la esperanza había vuelto a la aldea. Y así, bajo el manto protector de la noche, la comunidad descansó. Las semillas dormían en la tierra, los sueños florecían en los corazones y el futuro comenzaba a crecer en silencio, firme como un árbol que se alza contra cualquier prohibición. La aldea se convirtió en un jardín de esperanza y desde aquel día cada amanecer sería recordado como el inicio de una nueva vida. Epílogo. Años después, los campos de aquella aldea se extendían verdes y fértiles como un tapiz vivo que narraba la historia de su resistencia. Las semillas que Serena y su comunidad habían protegido en secreto se convirtieron en bosques, huertos y jardines que alimentaban no solo los cuerpos, sino también la memoria de un pueblo que se negó a olvidar. El conocimiento prohibido de las plantas volvió a circular en susurros, canciones y relatos, transmitido de generación en generación como un tesoro indestructible. Cada raíz que crecía era un recordatorio de que la sabiduría ancestral nunca muere, solo espera el momento de renacer. Serena, ya anciana, caminaba entre los surcos con la misma calma de aquel primer día. Su figura se había convertido en símbolo, la guardiana que sembró esperanza cuando todo parecía perdido. Y aunque el tiempo avanzaba, su legado seguía floreciendo en cada brote, en cada remedio preparado, en cada historia contada al calor del fuego. En fin, hemos llegado al final de otro gran relato. Si te gustó el cuento, comenta qué parte te atrapó más, qué momento te sorprendió o cuál fue tu escena favorita. Y por supuesto, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like para seguir explorando más historias increíbles.
Cada relato nos lleva a un nuevo mundo y queremos que descubras todos con nosotros. Nos vemos en la próxima aventura.